Muy buenos días, familia. Qué gusto que llegó el viernes, ¿no? Qué padre, ha llegado el fin de semana y ya es viernes 19 de junio. Qué bueno que llegó, ya usted con el favor de Dios y con la gracia ya recibió su pago esta semana. Y si lo recibió, dígale gracias a Dios. Estamos muy agradecidos. Quizá no sea el 100% ahorita, pero lo que sea es una súper bendición, ¿verdad? Claro que sí. Y pues acercándose este día del domingo, el Día del Padre, hoy viernes quisimos hacer algo especial. Hoy viernes quisimos hacer algo un poquito más enfocado y quisimos empezar este día platicando, comentando de lo que la Biblia dice, de lo que podemos aprender de la palabra de Dios con relación a los padres. Yo creo que vamos a escuchar muchas cosas estos días, ¿no? Este fin de semana, este día mismo, este fin de semana y sobre todo el domingo, vamos a estar escuchando 1000 cosas, 1000 ejemplos, 1000 consejos acerca de quién es un buen padre, quién es un mal padre, quién es el mejor hijo, quién es... Y todo, vamos a estar escuchando mucha información que yo creo que nos va a hacer creer algunas mentirillas por ahí, algunas cosas que suenan bien bonito, bien agradable, pero yo quiero que nos basemos y busquemos lo que las Escrituras dicen, porque a lo que se iguala a Dios o a lo que Jesús igualó a Dios en nuestras vidas fue a un padre. Y a mí me impresiona que mi México al menos le da toda la importancia prácticamente a la mamá. Y yo no le quito un solo poquito porque las mamás son lo máximo, las mamás son la parte suavecita, son la parte agradable, a veces linda, pero yo veo la importancia y la súper importancia que Dios le da a la posición de padre. Y yo quiero que en eso meditemos un poquito con me tocó a mí moderar, no sé por qué, porque yo no soy papá más que de una pequeña perrita. Pero quizá tenga algunas ideas que podamos compartir y expresar de nuestras propias experiencias y de lo que la palabra de Dios dice, de el ser padre, de la honra a los padres. Y con esto quiero que nos vayamos a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, en el versículo 12, vamos a encontrar algo muy interesante en donde de alguna manera se reduce la responsabilidad. Se reduce y se simplifica a este mandato que dice así: honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Si estás leyendo tu Biblia, léelo conmigo otra vez. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. El primer mandato que se sale de las responsabilidades que tenemos ante Dios está hablando directamente del Padre, de los padres, de papá y mamá. ¿Qué será importante esa relación? ¿Será importante la relación para Dios entre padre e hijo, más que entre vecino y vecino, más que entre amigo, más que entre hermano, más que entre, vamos a llamar, autoridad pública y ciudadano? ¿Será importante para Dios la relación padre e hijo, hijo y padre? A mí me impresiona porque no hay otra relación que está incluida en estos 10 mandamientos que todo mundo hemos escuchado. Todo mundo hemos escuchado y conocemos un poquito. Ninguna relación más que padres e hijos. A ver, yo quisiera empezar con ¿qué significa esto de la honra? Porque honra a tu padre y a tu madre, dice ahí. ¿Pero qué es honrar? Pues si nos vamos a la Real Academia de la Lengua Española, dice que honrar es mostrar respeto y consideración hacia una persona. O sea, Dios nos está indicando que la forma de honrarle a Él o de agradarle a Él o de mostrar en el mundo que lo buscamos a Él es honrar. Dice, honrar a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Emanuel.
Buenos días, ¿cómo empezamos este panel en relación a este tema? Honra a tu padre y a tu madre. Buenos días, Isaac, buenos días a todos. Pues, ¿qué tan importante será para Dios este tema de la honra, que es el primer mandamiento con promesa? Wow. Dios está tan interesado en la honra que nos dice, vas a tener una larga vida, y me encanta, en la tierra. Hay una recompensa aquí. Entonces a veces queremos debatir de si debo o no debo darle la honra, y creo que siendo un poquito inteligentes entendemos que la honra no es para perjudicarme, sino está hecha por Dios para beneficiarme. Ok, está interesante eso. ¿Mamá? La señora Ana María, como todo el mundo le dice. Mamá. Para ti, mamá. Muy buenos días a todos, qué gusto estar aquí. Y bueno, este tema se me hace tan importante. Ahorita nos decía Emanuel algo impresionante, el primer mandamiento con promesa, pero ¿saben qué también podemos ver si leemos todos los mandamientos? Es que utiliza la misma palabra de honra al Señor. Si leemos ahí en versículos anteriores, dice, híjole, ¿dónde dice? Bueno, en uno de los, ahí usted lo puede leer, en alguno de los mandamientos anteriores, habla de honrar al Señor el día sábado. Tenemos que honrar al Señor el día sábado. Y es la misma palabra que utiliza, honra al Señor y honra a tu padre. Wow. A mí me encanta porque ahorita tú decías algo muy interesante, Isaac. Iguala Dios, o sea, la manera como Dios se dio a conocer a nosotros es que es nuestro Padre. Y aquí también está igualando con Dios. Así como honramos a Dios, tenemos que honrar a nuestros padres. Y eso nos va a producir bendición en todas las áreas. Divine, la más hermosa. Ay, buenos días a todos. Pues eso es a mí me encanta el tema de honor, porque yo solo llevo 8 meses de no estar en mi casa porque nos casamos y sigo teniendo que honrar a mis papás. Y es algo que no creo que todos saben que debemos de hacer, pero sí, si estamos en la casa con nuestros papás tenemos que honrarlos. Y cuando no estamos en la casa, aún así tenemos que honrarlos. Todavía tengo que honrarlos, aunque ya no vivo ahí. Híjole. Bueno, a ver, Luis. Buenos días. Creo que es un tema muy interesante también. Coincido un poco con el comentario que hacía Emanuel. Creo que Dios, por medio de esto, nos está enseñando a tener una relación con Él también, como nuestro Padre que es, ¿no? Y veo un poco de relación con un versículo de Pablo que dice, si no pueden amar a los que ven, ¿cómo pueden amar a quien no ven? Y creo que va de acuerdo a la honra esto, ¿no? O sea, nos está enseñando a amar a gente que podemos ver para poder aprender a honrarlo a Él que no podemos ver. ¿Podremos verdaderamente, esa es una buena pregunta, ¿podremos verdaderamente honrar a Dios si no honramos a nuestros padres? Okay. ¿Podremos realmente? Yo no creo, pero vamos viendo. Señor Villa. A mí me gustó mucho y me aclaró mucho la definición que diste ahorita, Isaac, de honra, que es mostrar respeto y consideración a alguien. La palabra mostrar es que debe ser evidente. Órale. No debe ser así como escondido o en secreto. Deben ser palabras, hechos, actos. Debe ser visible, palpable, mostrable. Entonces, la honra sí implica algo de esfuerzo más allá de nada más. Pues en mi interior yo estoy convencido y que me va a ir bien si yo... Es ese siguiente nivel de acción. A mí me encanta este tema, honra a tu padre y a tu madre, porque de una manera muy simple nos da una responsabilidad a la que nos podemos lanzar, ¿no? Sí. Obviamente no dice que va a ser sencillo, pero a la hora de poner una responsabilidad que no existe ser humano en esta tierra que no pueda ejecutar esto. Pues todos somos hijos de alguien. Todos tenemos dos padres. Y si no sabes quiénes son tus padres porque te entregaron y fuiste adoptado por alguien, o esos son los padres hay que honrar. Y aún a los tuyos que hayan hecho lo que hayan hecho,
podemos honrarlos. Yo creo que esto nos vuelve a poner a todos en la misma página para intentar y luchar por hacer esto que Dios nos manda. Pero me encantó ese comentario que hiciste, Luis, porque podemos realmente honrar a Dios si no honramos a nuestros padres o si los deshonramos. Realmente Dios se siente honrado por alguien que lo alaba y ora y canta alabanzas y predica y hasta se envuelve en el ministerio, pero en su casa deshonra constantemente a sus padres. Vamos a poner sinónimos de deshonrar. Les da mala fama frente a la gente, los hace quedar mal en las tiendas, en los restaurantes, los hace avergonzarse de él o de ella. Híjole, pregunta al aire, a ver, ¿quién me la puede responder? ¿Se podrá honrar a Dios? ¿Emanuel? Híjola, Dios, la relación que Él quiere tener con nosotros y el motivo por el que vino Jesús es que Él quiere tener una relación de padre con nosotros. Comentaba Luis un poco de esto. Y el hecho de que yo no pueda honrar a mis padres me imposibilita para poder tener una relación con Dios como padre. Nosotros debemos de buscar la honra y me gusta esto que dice Isaac, de que todos podemos participar en esto, todos somos parte. Mi papá falleció hace un par de años y una persona que estuvo en el funeral me decía, es que yo conocí a tu papá, me dice, y ustedes hablaron de un hombre Wow. que ese no era tu papá. Y una persona que lo conocía hace mucho, mi papá conoció a Dios ya mayor. Y yo le dije, yo no estoy diciendo que tuve un papá perfecto, Wow. pero yo quiero recordar lo mejor de mi papá. Para mi papá lo que sí fue todas sus virtudes, todo lo que sí hizo como padre, todo lo que sí hizo como esposo, todo lo que sí hizo como amigo, como proveedor. Y yo creo que uno a veces queremos que ellos se ganen que yo los honre, pero creo que como hijo es mi responsabilidad buscar una posición en la que lo pueda honrar. Aún si no conocí a mis papás porque me regalaron, porque me entregaron, aún yo puedo buscar desde ese punto una forma de honrar a mis padres. Y es triste a veces porque cuando un hijo hace algo, lo primero que dicen es, ¿y dónde estaban los padres de ese muchacho? Entonces es una evidencia de que nuestros actos traen buena fama o mala fama al apellido de nuestros padres. Wow. Este asunto es tan, pero trascendente, importante. Sí, tremendo. Digamos que el último versículo del Antiguo Testamento en Malaquías, donde se cierra hasta ahí la historia, dice que Dios hará volver el corazón de los padres a los hijos. Wow. Esto significa que estamos alejados, que nos vamos alejando, que hay un divorcio no declarado, no oficial. Ay, Señor. Pero hay una distancia. Qué impresión. Y luego relacionándolo con lo que estás diciendo ahorita, Isaac, esa pregunta me dejó en revolución la cabeza. ¿Podemos honrar a Dios sin honrar a los padres? Hay un distanciamiento en lo natural y un distanciamiento en lo espiritual, porque esta es una ley espiritual. Es más importante de lo que hemos creído. Y lo hemos confundido con obediencia, lo hemos confundido con quedar bien, con muchas cosas, o con dependiendo de, si me tocó buen papá, pues qué fácil, pero si no me tocó, qué difícil, pero no es más que eso. Yo creo que ese punto es importante, el hecho de que no se trata de que seamos perfectos, pero una vez que nos enfrentamos a Jesús, nos enfrentamos y tenemos un encuentro con Él, por naturaleza, por pura consecuencia, se va a empezar a arreglar todas las relaciones. Y la principal, que yo creo que Dios te enfrenta cuando te encuentras en pecado y le pides ayuda y te entregas a Él, la primera que te muestra tu relación es tus papás. ¿Los tienes en honra? ¿Dónde están tus papás? ¿Los tienes en vergüenza? Y ese enfrentamiento es para quebrarnos y volver a perseguir esa honra a los padres, ese respeto, esa admiración. Y como decía el señor Villa, no hubiera podido decir aquí en la Biblia, obedece a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. O puede decir, ama a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. ¿Pero qué dice?
Honra a tu padre y a tu madre. Sí. Luis, ¿ibas a decir algo? Sí, ahorita con lo que comentaba Emanuel, se me hace muy valioso esa cuestión de la perspectiva. Me tocó trabajar un tiempo en una casa hogar y la mayoría de los niños que estaban ahí fueron abandonados en la calle. Entonces, te enteras de muchas estadísticas estando ahí del DIF, Wow. ¿no? Y hay un gran porcentaje de niños que son abandonados primordialmente por sus padres. Otros son quitados de sus madres por otras cuestiones, pero hay mucho abandono por parte de figura paterna. Y algo que es muy notorio, que pasa en algunos casos, es que los niños tienden a irse a esta mentalidad de víctima y justificarse por eso las cosas que hacen en su vida. Entonces, es que robé porque pues no tuve un buen ejemplo paterno, es que me drogo porque no tuve un buen ejemplo, y podemos correr el riesgo de cobijarnos en esa falta de paternidad para no honrar, para tomar malas decisiones en nuestra vida. Y me encanta esta de la perspectiva, porque la honra es una llave que me ayuda a no caer en esa mentalidad. La llave es una llave que me ayuda, la honra, a buscar qué puedo agradecer y me libra de caer en este tipo de cosas, ¿no? Fíjate, estaba pensando, Isaac, que un estorbo que hay muy fuerte en el corazón de la gente en general es el coraje que a veces se tiene contra el papá. Sí. Porque si estuvo, pues porque estuvo y me Estuvo la mal. dañó y estuvo mal. Y si no estuvo, pues porque no estuvo. Y es tan obvio y tan fácil de detectar los errores de nuestros padres. Eso es bien sencillo detectar. ¿Por qué? Porque vivimos con ellos, porque le conocemos hasta las pecas que tienen y todo, ¿no? O sea, y detectamos lo malo que hay en nuestros padres. Pero aquí, para que podamos entrar en una honra real y encontrar, como tú decías, Emma, la forma de encontrar eso positivo, es el perdón. Wow. Es perdonar a nuestros papás. El perdón Qué tiene difícil. que ser un estilo de vida. Hay un versículo que ¿se acuerdan? Donde Jesús dijo, deja tu ofrenda. Si tienes un problema con alguien, deja tu ofrenda y a mí no me vengas a alabar a Dios. Deja tu ofrenda y ve y ponte bien de acuerdo con tu hermano. Y cuando ya estés bien con tu Soluciona. hermano, ven y adórame. Respecto a lo mismo que tú estabas diciendo. ¿Podremos adorar a Dios si estamos mal con nuestro papá? No. Entonces, el tema aquí no es juzgarlo. No. Yo no tengo la capacidad de juzgarlo como hija. El fuerte. tema aquí es, ok, no entiendo ahorita por qué mi papá actuó así. No entiendo por qué no me suplió. No entiendo por qué no me enseñó. No entiendo. Pero yo lo perdono para poderlo honrar. Y yo creo que hay que poner claro que porque decimos que hay que perdonar, no estamos diciendo que es fácil, ¿no? ¿No? No estamos diciendo que es lo más sencillo y que obviamente tienes que perdonar. No, o sea, estamos diciendo para intentar solucionar. Y hay algo que yo quiero, un punto número uno que quiero ya, lo que medio lo tocamos, medio no. Punto número uno para mí es, el padre es una responsabilidad muy importante. Aunque México quiera reducir y decir, no, es que no es tan importante, porque la que importa es la mamá. Aquí empieza que honres ¿a quién? A tu padre. A tu padre y a tu madre. Dios les da una importancia enorme a esas dos personas, al mismo tiempo en cuanto a los hijos, en cuanto a la familia. Así que yo le invito a cada uno de nosotros y de los que nos escuchan a que no queramos irnos con las influencias bonitas que dicen, es que la mamá es la que importa, es que el amor de la madre. Y yo no digo que no, pero digo que es la importancia de un padre, hay que volverla a levantar, hay que volverla culturalmente, que hablemos de que el padre es muy, muy importante, el padre es de lo más importante que hay. Y yo creo que vamos a empezar a ir en un camino mejor. ¿Emanuel? Retomando este tema del perdón y que no es fácil. Y no es si se lo merece o no, o sea, no perdamos el objetivo es tener una larga vida aquí en la tierra, una buena vida. Entonces cuando yo entiendo que para llegar a eso, tengo que, si el primer obstáculo es perdonar, aunque me sea difícil, no me voy a perjudicar a mí mismo por los errores de alguien más. Y voy a honrar a esa persona y voy a buscar la forma, porque a fin de cuentas hay una recompensa para mí. Y es que yo como joven, y yo
no tengo tanto tiempo que salí de mi casa, no voy a 7 años, pero siempre estamos como que buscando, es que ¿por qué lo tengo que honrar? Es que ellos no me entienden, es que ellos no me comprenden, es que no se trata de ellos, se trata de mí. O sea, Dios no le está hablando a los padres, gánense la honra de sus hijos, Dios le está hablando a los hijos, honrenlos, porque a ustedes les convienen. Entonces cierto. Tenemos que verlo bajo esa perspectiva, es para mi beneficio. Isaac, es una problemática nacional, y pienso que mundial, pero estamos en México. Y estadísticamente también estamos padeciendo de una situación muy complicada de muertes prematuras. Se están muriendo muy jóvenes. Y ya hay obesidad infantil, suicidios infantiles, depresión infantil. Y la única explicación que yo encuentro, y que es la verdad, es la falta de honra a papá y a mamá. Estamos hablando del papá. Aquí dice larga vida y buena vida. Que te vaya y de veras, bien. Y todavía, vamos a suponer que vivimos muchos años. A veces son muchos años, pero no hay calidad. Entonces aquí hay cantidad y calidad de años. Sí. Y en México, por esas mentiras, engaños, costumbres y modas, pues de veras que estamos en una atrocidad. Que todavía se replica, porque si no aprendo a honrar a mi papá en casa, a mi mamá en casa, imagínate al maestro en la escuela. Exacto. Sí. Imagínate al gobernador, al presidente, y es un desastre nacional. Sí. Entonces, este principio, híjole, sí, es de vida. Totalmente. Yo creo que eso es muy, muy importante, y hablando de una perspectiva tal vez de un joven que está viviendo en casa con sus papás, es bien difícil honrar a tus papás, pero ese honrar nos lleva a reconocer, nuestra autoridad, y eso es súper importante, y es algo que nos enseña cuando ya salimos de la casa, quiénes son nuestra autoridad y cómo honrarlos también. Tal vez es el presidente, son oficiales, maestros o un esposo, y cómo reconocer la autoridad. Wow, yo creo que ese es un punto súper clave en este tema del honrar. Porque de repente yo veo como que los papás hoy en día no quieren ser autoridad, quieren ser amigos, ¿no? Es cierto. Quieren ser los mejores amigos y platicar de los secretos y que me tenga mucha confianza. Y yo digo, qué padre, yo creo que buscar ese cariño y esa relación es súper importante, ¿no? Pero es la única relación que Dios comanda, que haya una autoridad clara siendo honrada desde abajo hacia arriba. Sí. Qué impresionante esto, ¿no? Porque aquí no estamos hablando de un hijo que no honra, sino de un padre que no quiere ser honrado, que no quiere ser autoridad, que quiere ser igual, que nomás quiere ser un adulto, pero quiere ser un amigo. ¿Cómo ven ese punto? Yo veo también lo que dijo el señor Villa. Hay una pandemia, hay una escasez, hay una epidemia de falta de padres. Había unas estadísticas que he estado leyendo, dice, los niños sin padre, o sea, que crecieron sin padre, tienen el doble de probabilidades de abandonar la escuela. Los niños que pertenecen a hogares con ausencia de padre tienen 5 veces más probabilidades de ser pobres. Y una serie de cuestiones en relación al encarcelamiento, en cuestión a otras tantas, que me impresionan de la necesidad tan absoluta del ser padre y de este principio, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo ven eso de la autoridad? Fíjate que el tema de la responsabilidad ahora como papá, bueno, yo soy mamá, ¿no? Pero desde el lado de la autoridad, qué importante es hacer presencia como autoridad en casa. Wow. Este tema ya no es para jóvenes, ¿no? Sino hacia nosotros, los que ya somos papás, los que ya tenemos esa bendición de tener hijos, el hacer presencia, pero como autoridad. Si yo soy tan amiga de mis hijos, que ya no me tienen ese temor reverente, no sé cómo explicarlo, o sea, que sepan que si la van a regar, va a haber una sanción. Esa es la autoridad. Me pueden tener confianza, pero van a saber que yo no voy a solapar situaciones que no deben ser solapadas. Esa autoridad es una seguridad para el hijo.
Y de momento a lo mejor el hijo va a decir, híjole, a mi papá que latoso, que Un ogro. es un ogro, es malo. Pero ¿sabes qué? Yo prefiero ser una mamá mala, pero darle a mi hijo una seguridad. Ahora. Yo lo ubico como si le diera a mi hijo unas vallas de donde agarrarse, estructura, algo de donde agarrarse. Esa autoridad establecida y presente en casa le va a dar seguridad al hijo. Y tarde o temprano el hijo va a entender que eso le bendice y lo va a honrar. Como que hay generaciones y en la generación mía me tocó el papá, la mamá eran unos señorones. Me tocó, por ejemplo, a mí de experiencia, mi papá, cuando llegaba mi papá del trabajo, se sentaba en su lugar y yo tenía la tarea de llevarle un vaso de agua. Me acuerdo muy bien. Entonces le llevaba el vaso de agua y me tenía que quedar parado ahí hasta que se acabara y pidiera más. Y eso, bueno, era una actitud, un respeto, una muestra de respeto. Honra. Papá llegó del trabajo cansado, se sienta, toma su lugar, tiene su lugar y hay que atenderlo. Pero se ha venido como que demeritando. Y yo he oído frases de papás que dicen, yo no merezco los hijos que tengo. Yo soy amigo de mis hijos. Y a la hora que nos quieren honrar, dar un regalo, dar las gracias, no, de nada. No, pues sí, o sea, sí hay motivos para ser honrado. Y yo digo que los papás nos interesa y nos conviene instruir en enseñanza, en instrucción, en corrección, también en honra. Gracias, ¿por qué? O sea, ¿de qué se trata? Como que ¿de qué estamos hablando? Darles ideas para que nos honren, porque les va a ir bien a ellos. Exactamente. Sí. Qué importante es este punto y este tema. Yo quisiera que usted que nos esté viendo, que pueda comentar algún recuerdo de su padre o alguna cuestión de su padre en el que lo esté honrando. A mí me encanta escuchar a personas como Rosy Torres, que siempre habla de su papá muy bien. Sí. Y ya si platicas un poquito más, pues te das cuenta de que había unas carencias, ¿no? Había unas situaciones que no eran tan buenas, pero ella siempre lo honra y siempre lo pone como es lo máximo, mi papá. Yo quisiera compartir tantito, yo quiero que cada uno, el señor Villa empezó con una explicación un poquito de su papá. Y yo quisiera empezar con este tiempecito de un recuerdo de nuestros padres. Para mí un recuerdo muy importante que con mi papá es esos momentos en los que estábamos solos y en los que íbamos de viaje, ya sea cacería, ya sea alguna actividad. Y platicábamos de todo un poco, pero siempre era bien padre saber que podía acompañar a mi papá en viajes, iba a compartir aquí, compartir allá. Y yo me sentía como una celebridad, ¿no? Siempre me trataban a mí como lo tratan a él, y él siempre me estaba empujando y levantando. A mí de veras me encanta cómo yo creo que ese respeto y esa autoridad que le podemos mostrar a nuestro padre a través de la honra, a través de hablar bien de él, va a ser heredado. Ese respeto que yo cuido y protejo de mis papás, y que nadie va a hablar mal de ellos y que nadie va a burlarse de ellos, va a ser heredado directamente a mi vida. Entonces, a mí me importa que estén muy honrados mis papás. Claro. Sí. Dice una parte que cada quien cosecha lo que siembra, ¿no? Entonces, qué importante. Y para mí el ejemplo en el que ya nadie tiene excusa para no honrar a sus padres es Jesús mismo. Wow. O sea, dice que Jesús vivía sujeto a sus padres y crecía en estatura y en sabiduría. O sea, si Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, consideró que era necesario sujetarse a sus padres, honrarlos. A lo mejor María en el pueblo seguía siendo la niña que salió embarazada. Sí, imagínate que él lidiaba con esa reputación, pero él consideró inteligente y prudente vivir sujeto
a sus padres. Y la verdad es que si como hijos no estamos cosechando honra, no estamos, sembrando honra con nuestros padres, no estamos asegurando la cosecha de la honra de nuestros hijos. Sí. Y lo peor es que estamos haciendo una cadena de maldición para nuestros hijos. Sí, porque si yo no siembro honra, mis hijos no van a cosechar honra a sus padres. Y es por eso que tenemos que romper con esto, independientemente si mis papás en mi forma de analizarlo no lo merecen, porque yo quiero cambiar la historia de mi descendencia. Está muy bueno ese punto. Tremendo. En las palabras hay muchos riesgos, y hablando de lo contrario a honra, pues es deshonra, ofensa, y luego las palabras a veces se van a los golpes. Bueno, no es el caso, pero en mis tiempos, cuando yo estaba mal, porque era un chamaco, mi papá simple y sencillamente me decía, cállate, y se acabó. Entonces ahora yo como papá, cuando yo veo que está en riesgo la deshonra de mis hijas hacia mí, lo evito, me salgo, me voy a otro lado. No uso esa palabra, cállate la boca, no, pero lo evito por bien de ellas. A veces yo torciéndome al revés, o sea, también yo del coraje, porque ¿qué le pasa a esta chamaca, no? Pero no me conviene porque no le conviene a ella, es totalmente contra su salud, contra sus años. O sea, cada ofensa contra papá le resta, yo creo que meses de vida, y luego todavía de calidad de vida. Ajá. O sea, yo creo que de plano va a chocar, no sé. Sí. Me imagino lo peor, lo contrario a lo que dice aquí la promesa. Híjole, este es un tema muy importante, y yo creo que está en el corazón de Dios que para nosotros esto sea importante también. Sí. Está en las prioridades más altas, ¿no? Los 10 mandamientos. Empieza a hablar, el primer mandamiento es acerca de la relación con Dios, de que Él es Dios, no tengamos otros dioses. Luego se va a no pronunciar el nombre de Dios en vano, no andar diciendo, es que Dios me dijo que te dijera, y pues, ¿quién te crees? O sea, Dios es... Y luego se va a agarra ese día de la semana donde descanses y donde te enfoques en darle gracias a Dios una vez cada 7 días, al menos, ¿no? Y el siguiente punto, en lugar de ser algo muy trascendente o habla de honra a tu padre y a tu madre. O sea, ya nos dio unas responsabilidades, y luego nos dice una responsabilidad a 2 personas. A 2 personas que tenemos que cuidar. Yo quisiera introducir una historia interesante en este tiempo, aprovechando que estamos en vivo, y yo quiero introducir la historia que está en Génesis 9, en unos cuantos versículos, y déjeme leérselas. En el Génesis 9, en el capítulo 9, versículo 18, dice así: los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam, que fue el padre de Canaán, y Jafet. Estos fueron los 3 hijos de Noé que con su descendencia poblaron la tierra. Noé decidió cultivar la tierra y plantó una viña. Un día bebió vino y se embriagó, quedándose desnudo dentro de su carpa. Cam, el padre de Canaán, vio a su padre desnudo y fue a contárselo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo echaron sobre los hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Como miraban en dirección opuesta, no lo vieron desnudo. Cuando Noé despertó de su borrachera y se enteró de lo que su hijo menor le había hecho, declaró: maldito sea Canaán, será de sus 2 hermanos el más bajo de sus esclavos. Y agregó: bendito sea el Señor de Dios de Sem, que Canaán sea su esclavo. Que Dios extienda el territorio de Jafet, que habite Jafet en los campamentos de Sem, y que Canaán sea su esclavo. Después del diluvio, Noé vivió 350 años más, de modo que murió a la edad de 950 años. Wow. Vemos aquí una historia muy interesante, que nos habla de este mismo enfoque en cuanto a la honra a los padres. Este mismo enfoque de no está determinando qué tipo de padre vas a tener, ¿no?
no te está preparando para el tipo de padre que vas a tener. No te está diciendo, porque tú vas a tener el mejor papá que te va a amar y que te va a dar todo lo que quieres. No te está diciendo eso, te está diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Vemos a uno de los hijos que tomó una situación, vamos a llamar una situación, no vamos a llamar que súper buena de Noé, pero tampoco súper mala, porque así como lo escuché varias veces de mi papá, se me hace tan chistoso pensar, ¿cuántas personas había en la tierra para que se tuviera que cuidar mucho Noé? Para dar buen testimonio. O sea, no había nadie, no había absolutamente nadie. O sea, era algo impresionante y como decimos, no estamos diciendo, usted emborráchese y no pasa nada. No estamos diciendo eso. Pero estamos diciendo, no vamos a decir ni que fue un exitazo de Noé el haberse emborrachado, pero tampoco es el pecado más espantoso. Sí. Es una situación que se enfrentó y que uno de sus hijos la vio y decidió humillarlo. Decidió burlarse. Decidió, dice, honrar, tener en alta estima. Decidió bajarle el estima. Decidió bajarle el respeto. Decidió agarrarlo del pedestal, por así decirlo, en el que debemos de poner a nuestros padres en honra y bajarlo a burla, humillación. Y no solo eso, sino a humillación y burla pública. ¡Ey! Vengan, hermanos, Jafet y Sem, vengan a ver esto. Los únicos que harían toda la tierra. Sí, ese es el público, vamos a llamarlo. Pues. Es público, humillación pública. Y eso le produjo algo terrible. ¿Cómo vemos esta historia? Me impresiona que no es un héroe. Wow, es cierto. No, o sea, murió la humanidad. ¿Es un héroe de la fe? Salvó por él. Salvó a la obediencia de Noé salvó a su familia. Porque yo no sé si los hijos estaban tan convencidos del arca como Noé estaba convencido. O sea, tiene tantas cosas por las cuales puede ser honrado. Pero otra vez, un hijo que no quiere honrar va a encontrar la fisura más pequeña para traer deshonra. Y yo no quiero justificar a Noé, pero imagínate escuchar los gritos de la gente ahogándose. Imagínate el peso que Noé traía encima sobre su vida. Wow. O sea, es porque yo no puedo comprender lo que mi papá pasó para haber tenido esos errores, porque él tiene el fruto de las experiencias que tuvo. A lo mejor fue duro tu padre, pero a lo mejor fue el tipo de padre que tuvo y es una cadena que alguien la tiene que cortar y yo quiero ser ese. Sí. Yo no voy a poner los ojos sobre los errores de mi papá, voy a aprender de ellos, pero no los voy a ventilar, no voy a decirle a todo mundo, van a ser para mí, en esto tengo que cambiarlo, pero voy a levantar su nombre y su buena fama. La consecuencia. Yo creo que jóvenes, yo les pido que abramos los ojos, bueno, ustedes jóvenes, abran los ojos, que todavía están bajo la autoridad de sus padres, porque la consecuencia de no honrarles, la consecuencia de enfocarse y dirigir toda su vida en función de lo mal que hacen, de los errores que todos los padres tenemos, si eso sucede en sus vidas, viene una maldición impresionante. O sea, es de veras tan trascendente como el señor Villa dijo al principio, es un tema de muchísima trascendencia. Totalmente. Porque no nada más es ahorita que estás con tus papás, es cuando te cases, es cuando tengas tus hijos, que te vaya bien, que tengas larga vida. O sea, todo eso depende de una decisión. Como decía ahorita el lema, nunca lo había visto de esa manera. Todo lo que Noé hizo, estos tres chamacos se salvaron por la fe de su papá, porque Dios vio en Noé un corazón que quería salvar. Y ahora, por un detalle que vamos a decir, fue lo peor, vamos a ponerle así bien religiosamente, fue lo peor que hizo Noé. Pierde todo valor, todo lo bueno que hizo. Todo lo que hizo, o sea, yo tengo que decidir ver lo positivo y cubrir la desnudez de mis papás. Y en el caso de Noé, como que es muy fácil ver pues todo lo bueno que hizo, pero vamos a suponer que todo lo anterior también lo hizo mal. Y nada más un acierto tuvo, o ninguno.
a la vista. El único acierto fue tenerme. Fue tenerme, exacto. ¿Sí? Darme Y por vida. eso, Claro que el sí. ¿Y ya con único, eso? del que único que encuentre de ese me voy a agarrar para honrar. Y la otra cosa que estaba pensando es que muchas veces también honramos, pero a medias, o mosqueamos la honra. Porque mi papá sí era muy buena persona, muy trabajador, buen papá, pero ya, no hay peros en la honra. La honra, es honra, es levantar, es maximizar el respeto. Y no nos conviene, no es justo pues para honrar con un pero, mosquear el pastel. O sea, imagínate, voy a honrar a mi papá, es el día del padre, no es el día del padre, como sea, un pastel, pero le pongo una mosca. Pues ya eché a perder el pastel. Sí. Entonces, wow, no hay peros. No deben existir peros No deben en la existir. honra. Isaac, ¿y qué tan importante es? Ahorita estoy pensando, o sea, es un mandamiento. O sea, de los Ajá. cientos que había, Dios resume 10. Y Wow. quedó entre esos 10. Y a veces yo no mato, yo no robo, yo no cometo adulterio. Y esta es una zorra que se ha metido y echa a perder las más grandes cosechas. O sea, ahorita que decía el señor Villa, estoy seguro que el problema con nuestra juventud, esta es la raíz. O sea, Y yo quisiera agregar que si tú has vivido en deshonra a tus padres y constantemente hablar mal de tus padres y tú tienes 50,000 razones para hacerlo y un poquito más, porque hay situaciones en las que hay violación, o sea, hay algo tremendo, hay algo espantoso, terrible y le suma, y luego cuando ya pasaron los años, ya uno es adulto y sigue empedernido, arrogante a veces el papá. Y el papá. Definitivamente por eso confiamos en el Dios de este libro, por eso tenemos en Jesús, y si Jesús no abre nuestro corazón es imposible hacer esto. Para mí es héroe aquel no es héroe aquel que habla mal de su padre y ya cuando sale ya le puede mentar. Es héroe el que ya salió de su casa, que tiene una relación un poquito difícil todavía, pero busca honrarlo, se agarra, y ese es un verdadero héroe. Porque aquí vemos a dos hijos que vieron una situación complicada, difícil, medio rara de su padre. Y en su reacción no fue a disfrutar, jajaja, reírse. Su reacción fue, ¿cómo le hago para que nadie más se dé cuenta? Ni yo mismo casi me dé cuenta. Ni yo mismo. sí, O sea, ¿qué hago para tapar esta vergüenza? Nosotros a veces como cristianos queremos que todo se exponga a la luz y que todos sepan. Pero si es tu papá, o sea, es protegerlo, es cuidarlo, aun cuando suene raro. Porque capaz si lo correcto de un justo hubiera sido, confrontarlo en su pecado para que se dé cuenta de... Qué interesante este punto. Sí. Yo creo que tiene todo que ver con esta sencilla pregunta. Si tú caes en lo que estás viendo que tu papá cae, ¿cómo quisieras que tus hijos te trataran? Si tú caes en esa vergüenza espantosa que estás viendo a tu papá caer, olvídate de tu situación ahorita. Tú ya estás adulto, caíste en eso espantoso y agrégale 5 más. ¿Cómo quisieras que tu hijo te tratara? ¿Cómo quisieras que tu hijo te perdonara, te abrazara, viera por encima de ese error y te dijera, tú eres más que ese error? No me importa ese error, ¿cómo me importa esto? ¿Cómo quisieras ser tratado a través de quizá esa oscuridad tan espantosa que ves en tu padre? Wow. Esto es tremendo, porque lo que yo juzgo es en lo que yo caigo. Sí. Y lo podemos ver, yo lo he podido ver a través de los años en tantas experiencias donde yo juzgo a mi papá porque es un adúltero y al ratito yo estoy cayendo en la misma situación de adulterio. Yo juzgo a mi papá porque es un borracho y al ratito yo estoy cayendo en el alcoholismo. Y yo juzgo a mi mamá, bueno, no es el tema de la mamá, vamos a regresar al papá.
Yo juzgo a mi papá por 1000 cosas y yo termino en aquello. De veras, cuidemos eso. Híjole, Porque nadie somos jueces. Yo, como decía el lema, yo no sé lo que vivió mi papá. Yo no sé las circunstancias que él tuvo que enfrentar, por lo cual cayó en aquello. ¿Cuál es mi papel? Amigos, la única situación ahorita aquí es perdonarle, no juzgarle. Y Dios nos ayuda en este tema, porque Dios no es fácil. Tiene que ayudar. Si no nos ayudan, es esto imposible. no se puede. Esto es una locura, es una tontería. Ajá. Si Dios no está en medio, si Dios no es el que muestra nuestro error, nos muestra esa gracia, nuestro propio pecado, ¿no? Ajá. Emanuel. Pensaba en lo que dice la señora Ana María, que yo caigo en lo que yo juzgo, ¿no? Mm. Y yo lo veo en ejemplos tan sencillos como yo me burlaba de mi papá, que siempre andaba detrás de nosotros apagando la luz, y yo ahora apago la luz. Nos burlábamos de mi papá que doblaba su ropa sucia, y Karina hace unos corajes porque doblo la ropa sucia, y me dice, pues tengo que andar oliendo la ropa a ver si está limpia o está sucia. Entonces, y hay tantas ocasiones que yo digo, Ay, Señor. soy mi papá. Entonces, si yo me convierto en lo que juzgo, entonces si yo levanto a mi papá, yo voy a repetir esas virtudes en mi vida también. Exactamente. A los papás se nos ha ido olvidando, y yo creo que cada vez más, y aquí es como hacer un punto y aparte y retomar desde ya el asunto de entrenar a nuestros hijos. La historia en la honra, la historia ahorita del vaso, a veces era después de que me había dado unas nalgadas, bueno, cintareadas. Sí, más bien. Entonces, a pesar de eso, con todo y yo llorando todavía y adolorido, llegó a papá, su lugar, su vaso de agua. Entonces, es un entrenamiento casi militar, digamos, pero, y es extremo, un poquito extremo, pero se va diluyendo, y la escuela, la televisión, los amigos no van a entrenarnos, no van a entrenar a nuestros hijos, a nuestros nietos en la cuestión de la honra. Entonces, desde aquí nosotros nos tenemos que poner muy listos para, en esos detalles, silencio, hablamos después, de qué se trata, está por exaltándose el ánimo, vale más poner un alto y provocar y instruir en la honra. Entrenar. Hay algo, y para terminar este tiempo, yo nomás quiero pues animarte. Si estás escuchándonos, si tienes una dificultad en esa relación con tus padres, de veras a que lo levantes a Dios, le pidas perdón a Dios y que le pidas a Dios que te muestre cómo ya caminar para enmendar esto. Porque no sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos qué va a suceder, pero ahorita, este día, podemos hacer algo al respecto. Podemos cambiar un poquito de esa maldición que quizá existe por deshonra, por cosas espantosas que nos hayan hecho quizá nuestros padres. Pero ya que empezar a caminar para que a partir de nosotros sea bendición, sea vidas, cambiar lo oscuro, cambiar cambiar la maldición por la bendición, cambiar eso que Dios no quiere por el plan y el propósito de Dios. Y me encanta un versículo con el que quiero terminar con relación a esto de ser papás, y qué tan importante es ser papás, y qué tan, para Dios, qué tan importante. Me encanta en Génesis con Abraham, Dios está diciendo esto: yo, Dios, he elegido a Abraham para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que ha prometido. Ahorita yo no tengo hijos, pero yo no dejo de pensar en que Dios me ha elegido a mí, a Isaac Elizalde. Uno a veces lo que quiere decir, me ha elegido para ir a las naciones y para compartir el evangelio y para sanar enfermos. Y yo no creo que nada de eso sea incorrecto. Pero si Dios me ha elegido por encima de todos en algo, es para que yo instruya a mis hijos y a mi familia a fin de mantenernos firmes en sus enseñanzas y en su camino para poner en práctica lo que es justo y recto. Yo creo, familia, que esto es trascendental porque ha sido vigente desde Abraham hasta este día y seguirá siendo vigente. Isaac, ¿puedo?
Señora Ana María, por favor. Es que creo que no podemos terminar Sí. sin decir, o sea, sin hablar a cada uno de ustedes, porque esto no es para condenar a nadie. No. Porque a lo mejor tú estás pensando, híjole, es que yo ya lo deshonré, o sea, yo ya hablé Ya no mal, está. yo ya, y ya no está quizá mi papá. Sí. Ay, 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 y es qué cierto. voy a hacer, y no queremos dejar a nadie con esta carga en nuestros corazones. ¿Sabes qué? Yo te voy a decir, la manera maravillosa Wow. de sanar y de Es cierto. romper con toda la herencia o con todo lo que hemos sembrado es perdonar. Perdonar. Primero, como decía ahorita Isaac, ponte a cuentas con Dios. Dile, Dios, perdóname, porque a quien deshonro primero, al deshonrar a mis papás, es a ti. Me pongo a cuentas contigo, perdóname y ayúdame a perdonar Sí. a mi papá. Sí. Y número 2, si tu papá vive, ve con él. Tranquilo, porque a lo mejor le va a dar un infarto, que tú le empieces a decir, oye papá, a lo mejor va a decir, te vas a morir o qué va a pasar, no importa, tú habla con tu papá y dile, papá, quiero hacer cuentas contigo, quiero pedirte perdón, quiero honrarte de aquí en adelante, quiero reconocer todo lo bueno que tú has hecho en mi vida, me la he pasado señalando todo lo malo, pero yo quiero ahora cambiar, hacer la diferencia, hacer las paces con tu papá. Y si tu papá ya falleció, hazlo con Dios y eso va a ser suficiente. Sí. Pero no te quedes con esa carga. Esto es maravilloso y va a traer una abundancia de bendición a tu vida como tú no tienes una idea. Ok, familia, yo quiero terminar orando. Es viernes hoy y generalmente estamos orando por nuestro planeta Tierra, por la gente que vive en este mundo junto con nosotros. Y yo quisiera que oráramos para que esos hijos entendamos un poquito más acerca de la honra y podamos practicarla más conscientemente. No como, pues si se da, si no, sino más conscientemente. Ajá, Intencionalmente. Y que los padres, también los que tengan la responsabilidad y los que vamos a tener la responsabilidad, que la entendamos en su magnitud tan enorme que es. Que no sea como algo tan sencillo, tan fácil. Pues como quiera, lo importante es que tenga madre, un padre como quiera. Y que se rompa esas ideas tan de veras destructivas que existen en nuestra sociedad. ¿Me acompañan? Listo. ¿Me acompaña usted? Señor, mil gracias te damos este día viernes por tu palabra, por tus principios y por lo que tú nos enseñas en este tiempo. Yo quiero aprender de ti, yo quiero ser esa persona que tú piensas y tú crees que yo puedo ser, Señor. Gracias por permitirnos estar en este foro, permitirnos estar juntos, escuchando de tu palabra y aprendiendo un poco más. Yo quiero, Señor, en este día viernes levantar a cada individuo en esta tierra, a cada persona en esta tierra, porque todos nos queda el chaleco de honra a tu padre y a tu madre. Ninguno estamos libres, ninguno no puede decir que no tiene mamá o papá, todo mundo venimos de ahí. Así que, Señor, yo levanto a cada individuo, a cada persona, a cada nacionalidad delante de ti y te pido, Señor, sacúdenos en esta área, que no nos acomodemos en la forma cultural de nuestra nación o en la forma cultural de nuestro tiempo, sino que nos aferremos y que entendamos que este principio trasciende absolutamente todo, Señor. Precioso Dios, mil gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre nos lleva a retar nuestra vida, a hacer cambios, a avanzar, a crecer, Señor. Y esta no es la excepción el día de hoy. Esta palabra, Señor, nos va a llevar, si la llevamos a cabo, si la practicamos, nos va a llevar a tanta bendición, a tanta abundancia, Señor, en todas las áreas de nuestra vida. Gracias por abrir nuestros ojos. Señor, permítenos hacer las cosas a tu manera. Mente muerta, lo sienta o no lo sienta. Llevar esta verdad que estamos comentando el día de hoy a una realidad de nuestra vida al día a día. Mil gracias por esta verdad que nos abre los ojos y nos ubica, Señor. Te amamos con todo nuestro corazón. Muchas gracias por tu palabra viva, eficaz, que abre nuestra mente, nuestro entendimiento. Sí, Señor. Nos quita telarañas mentales, Gracias, costumbres, Señor.
Y es cierto, Señor, en la cultura de México más o menos la conocemos, donde prevalece, digamos, el matriarcado, la cultura a la mamá, la honra a la mamá, pero qué importante es retomar a nivel mundial, Señor, la honra a los papás. Así que levantamos a los hijos, a los, pues, de todas las edades, Señor, que tu Espíritu Santo infunda, haga reconocer, nos lleve a la verdad, porque mientras tanto seguiremos viendo tragedia tras tragedia. Te necesitamos a ti, necesitamos tu presencia, necesitamos tu palabra, necesitamos tus principios en todos los niveles. Señor. Gracias. Sí, Señor, yo quiero levantar mi voz y romper las mentiras, que se destruyan esos argumentos en las mentes del colectivo, de la gente, Señor. Esas mentiras que nos dicen acerca de que no es tan importante el Padre, esas mentiras que incluso a veces infundimos y promovemos que se hable mal del papá, del borracho y del iracundo y Señor precioso, que se rompan esas mentiras. Nuestra lucha, dice tu palabra, que no es contra carne ni sangre, sino contra esos argumentos, esas fortalezas que se han erigido a través de los años, esas mentiras impenetrables que ya no podemos decir nada al respecto porque nos metemos en bronca. Señor, que se rompa toda mentira y que se entienda que tú, la estructura que tú estableciste es padre y madre siendo honrados por los hijos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por cada promesa y cada bendición que desatas sobre los miembros de la familia Amistad y de cada persona en esta tierra que obedece tu palabra y que honra a sus padres. Yo te pido que desates bendición especial, Señor. Que desates ese favor y que entre más seguridad, Señor, en esas personas, en la honra a sus padres. Gracias, precioso Rey, por este tiempo. Bendícenos en este fin de semana que vamos a empezar. Bendice este próximo domingo que vamos a tener un tiempo genial también. Bendice a cada persona que va a ser confrontada con tu verdad este fin de semana. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén, familia. En los últimos minutos yo quiero una reflexión sencilla de cada uno, pero cortita, acerca de este tema, ya sea de la perspectiva de un padre, de la perspectiva de la honra. Yo quisiera escuchar a cada uno. A ver, señor Villa, yo quiero empezar con usted. Yo estoy seguro que ser papá es el honor y privilegio más grande, pero la responsabilidad también impresionantemente igual de grande e importante, de instruir en todo, y en esto de la honra, pues ni se diga. Luis. Pues yo creo, de perspectiva de hijo, me encantó la parte de cómo mostró la humanidad de Noé, la Biblia, y entender que nuestros papás son humanos y van a cometer errores tanto como nosotros, y esa parte de cubrir, cómo es parte de la honra eso, pues el cuidarlos a la medida que nosotros podemos como hijos. Me gustó mucho esa parte. Yo creo que mucha gente se le dificulta este punto porque no hemos entendido que son humanos, ¿verdad? De veras, es que por mucho tiempo en nuestras vidas creemos que son superhumanos o que están en otra expectativa y obviamente no. O sea, no pueden cometer errores. Pero yo me quedo con una manera en que yo puedo honrar a mis papás es cuando no están. Yo puedo honrarlos con mis palabras, yo puedo cuidarlos con mis palabras, su reputación, y yo puedo cubrirlos de esa manera. Wow. La honra es para toda la vida. A mí por eso en el mandamiento no viene amarás a tu papá o obedecerás a tu papá, porque hay una época en donde sí los tengo que obedecer. Ahorita yo ya no tengo la responsabilidad de obedecer a mis padres. Mi papá ya falleció, pero mi mamá todavía está. Pero la honra es para toda la vida, y yo ahorita todavía puedo seguir honrando a mi papá. ¿Cómo? Con mi estilo de vida, como tú dijiste, con mi forma de ser, con mis éxitos, con mis cambios, con cómo soy yo. Estoy honrando a mi papá, aún que ya falleció. Qué impresión. Sí.
Pues, Isaac, me encantó el tema. Ay, a mí me también. fascinó. Sí, a mí Estoy batallando en mi mente para elegir una, pero yo me quedo ahorita con la honra no es para perjudicarme, es para beneficiarme. Entender eso, que honrar es para mí me va a beneficiar y a mis hijas y a mis nietos y bisnietos y voy a desatar algo imparable. Dos beneficios, ¿no? El beneficio aquí en la tierra con lo que Dios dice que me va a bendecir. Claro. Y el beneficio que esa honra que yo levanto en mi padre va a ser heredada a mí. Ajá. O sea, va a ser heredada a mí. Es mi honra esa que estoy dándole a mi papá. Porque al final de cuentas de sus días va a pasar a mí, ¿no? Así es. Pero yo me quedo con este punto que para mí es tan clave acerca de la honra. Y es, si yo veo a mi papá caer, si yo cayera en lo que mi papá cae, ¿cómo quisiera que me trataran mis hijos? Si yo... Porque ese es el meollo. Si tu papá es genial y lo amas y lo admiras, qué fácil. Pero cuando tu papá es humano y cuando tu papá ya ves esa falla, ¿cómo quisiera ser tratado por tus hijos? Yo creo que ahí se explica bastante. Así es. Bueno, familia, qué bueno haber tenido este tiempo con usted. Muchas gracias por todos estos comentarios tan padres. Les amamos mucho y estamos listos para este próximo domingo. Va a estar muy padre. Vamos a tener algo muy especial por el ser el Día del Padre. No se lo pierda y emociónese porque yo ya quiero estar ahí. Yo también. Nos vemos hasta la próxima.